Dice Levítico 13, 45 y 46, está en pantalla. Lo leo, los dos versículos, síganlo ustedes con su vista. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Estos versículos, estamos tan acostumbrados y desde hace unas 2 o 3 semanas ya no usamos para predicar. Ya se me estaba olvidando. Si a la sangre le agregamos la lepra, híjoles, todavía más no nos gusta leer Levítico. Pero tiene mucho, mucho que enseñarnos. La lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad muy dura para quien la padecía. Traía separación, traía una separación social, una separación religiosa, una separación familiar, ¿sí? Hoy la pandemia nos mandó a separarnos, pero de los demás, pero en familia juntos. Pero la lepra era todavía más bien era mucho más fea, porque traía una separación no solo social, religiosa, familiar, además traía rechazo, traía soledad, traía menosprecio, traía dolor, y ustedes síganle agregando muchas cosas más que traía la lepra en los tiempos de la Biblia. La lepra era tratada de esa manera, pues comenzaba con algo pequeño, como algo insignificante. En este capítulo 13 que yo les leí los últimos versículos, en el versículo 2, que no se los voy a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa, y seguro si están en los devocionales lo leyeron o lo vieron juntamente con nosotros. La lepra empezaba como una pequeña erupción en la piel, una pequeña mancha blanca, ¿sí? Poco a poco se iba extendiendo en toda la piel hasta cubrir prácticamente todo el cuerpo. Los que no les gusta ver cosas así muy desagradables, no le pongan en Google lepra, porque aparecen imágenes muy, muy feas, ¿no? Algunos dicen que la lepra ya está erradicada, otros dicen que no. Algunos dicen, bueno, algunos perritos tienen eso, creo que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes dicen, pero ¿por qué me está hablando de lepra? Y más cuando les pongan la imagen del título. El título es: ¿cuál es tu lepra? ¿Sí? Y antes de que ustedes me empiecen a tirar la Biblia o lo que tengan a la mano, pónganle atención a lo que viene, ¿no? Porque aparte ustedes están preguntando, ¿me está diciendo que soy leproso? Pues de una vez la respuesta, ¿no? En algún momento de nuestra vida lo hemos sido. No de una lepra física, pero sí de una lepra espiritual, y ahorita vamos a eso. Ya en la época de Jesús se consideraba la peor tragedia tener la enfermedad de la lepra. Ya en el tiempo de Jesús, los versículos que le leí eran en el tiempo en el que todo el pueblo de Israel andaba en el desierto. Pero en el tiempo de Jesús, ya prácticamente la mayor parte del norte de África, parte del este de Asia y un poco del sur de Europa estaba habitado, y la lepra era una enfermedad trágica para el quien la tenía. Era un sufrimiento físico, era un sufrimiento emocional, era un sufrimiento social, era un sufrimiento familiar, religioso, moral. La magnitud de esta enfermedad abarcaba a toda la vida de la persona. Es por eso que la lepra en la Biblia se compara con el pecado. En muchas ocasiones, lepra significa pecado. Posiblemente en ese tiempo no todo era pecado, pero era tratado como pecado. Y en los tiempos de Jesús, aunque no se decía eso, realmente era un pecado, era un distanciamiento total de la persona.
Así que la lepra se puede comparar perfectamente con el pecado en nuestra vida. El pecado muchas veces comienza con algo insignificante. A veces no le damos importancia al pecado. Todo el mundo miente, ¿sí? No, ni siquiera lo tengo que preguntar quiénes de los que estamos aquí hemos mentido alguna vez. O muchas veces. No le damos importancia, pero es pecado. Y a veces una mentira da pie a otra, y a veces no es una mentira, a veces nuestra vida es una vida de mentira. Pero empieza con algo pequeño, algo insignificante. A veces nosotros decimos, caí en pecado, como que vamos por la vida y nos caemos en un hoyo. Y no es así. El pecado es un proceso, el Nuevo Testamento lo dice. Es un proceso, empieza con algo pequeño y va dando lugar a algo más y llega el momento en que estamos en pecado. Ahorita posiblemente hablamos un poquito más de eso. En ese capítulo de Levítico 13 vemos que hay varios tipos de lepra. Se los menciono, pero no los vamos a ver. Había lepra en los huesos, lepra en las personas calvas, gracias a Dios. Lepra en las cicatrices de las quemaduras, lepra en la ropa, lepra en las cosas de piel o de cuero, lepra en las paredes de la casa, y habla ahí cómo tratar la lepra. Pero yo quiero hablarles hoy de por lo menos 2 ejemplos de lepra en la Biblia que tienen que ver con situaciones que podemos pasar en este tiempo en nuestra vida. El mensaje no es para los que no vinieron, ¿sí? El mensaje es para los que estamos aquí. Así que vamos a ver por lo menos 2 ejemplos de personas que estuvieron en esta situación de lepra y por qué lo estuvieron. Vamos al primero. El primero está en Números 12, del 1 al 10. Yo les voy a leer el versículo 1 y 2 y el versículo 10. Números es el 4.º libro de la Biblia, para los que trajeron Biblia física y todavía no lo saben encontrar. Es el 4.º libro de la Biblia. Los que traen su Biblia en su celular es más fácil, ahí está en orden. Y los que no trajeron Biblia, pues no lo ponen en pantalla. Números 12, 1 dice, María y Aarón, estos eran hermanos de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, una región, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, vean lo que dijeron María y Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo siguiente me llama a mí mucho la atención. Y lo oyó Jehová. Hago una pausa. Dios lo escucha todo, ¿sí? Alguien dice, voy a hablar bien bajito para que Dios no me escuche, ¿no? Dios lo escucha todo. Es más, antes de que nosotros hablemos, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Él conoce nuestros pensamientos. Por eso Jesús dice, si alguien ya nada más pensó en su mente, ya cometió pecado. Estaba Jesús hablando del adulterio, pero a lo que voy es, nada más lo pensamos y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Ahora, Aarón y María hablaron contra Moisés y dice, lo oyó Jehová. Y el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Me salté hasta el versículo 10, pero les cuento rápidamente la historia y qué tiene que ver con nosotros. Si le queremos poner el título del mensaje es ¿cuál es tu lepra? Y les dije yo que les iba a hablar de 2 aspectos que pueden estar pasando en nuestra vida y que hoy podemos tratarlo. El primero es resentimiento y envidia. Y eso fue lo que hubo acá. Resentimiento y envidia. Les cuento, Aarón y María hablan
en contra de Moisés, a espaldas de Moisés. ¿Sí? Hablan así suavecito, quedito, entre dientes, dicen algunos. Hoy nosotros le decimos chisme, ¿no? Estaban ahí hablando, oye, pensemos que fue Aarón primero el que habló. Yo sé que las mujeres dicen no, fue Aarón, y los hombres dicen no, fue María. Bueno, fueron los dos, exacto. Esa es la respuesta. Fueron los dos. No sé quién empezó, pero si alguien empezó, le dice, oye, ¿ya viste ese Moisés? Escogió una mujer negrita. Aparte de todo racista. No, no es cierto. No sé si era racismo o no. No era del pueblo, pues. Tal vez alguien dice, no, estaban hablando bien. No era una mujer con la que él se tenía que casar. Bueno, realmente ese no era el problema. Porque luego van al problema. ¿A poco Dios no nos puede usar a nosotros también? ¿Por qué Dios escogió a Moisés si nosotros hemos estado todo el tiempo con el pueblo? Moisés estuvo 40 años en Egipto, pero en el palacio. Luego del palacio se fue al desierto y hoy viene y quiere ser nuestro líder. Le estoy agregando algunas palabras, La Biblia dice que murmuraron contra Moisés. Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Yo creo que entre ellos hay disgusto, hay queja, hay envidia, hay resentimiento. No sé si exactamente resentimiento, pero por lo menos envidia sí. El problema, como les dije hace un ratito, no era realmente que Moisés había tomado una mujer por esposa, una mujer que no era del pueblo. De hecho, lo había hecho cuando estaba en el desierto. Realmente lo que había en el corazón de ellos era envidia, era celos. Y estas dos cosas son de un corazón resentido. Y yo sé que algunos están pensando, no es, ¿cómo no vino mi tía, no? ¿Cómo no vino mi prima o mi primo? Bueno, yo creo que Dios quiere recordarnos hoy algo. En el caso de Aarón y María, menospreciaron la autoridad de Moisés. Dios había hablado, sí, por Moisés. Dios había utilizado a Aarón, pero Dios había escogido a Moisés como el líder que iba a llevar al pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad en la tierra que Dios les había prometido. Este resentimiento, estos celos, esta envidia, esta forma de murmurar desagradó a Dios, enojó a Dios. Dios no se enoja, sí se enoja. Pero Dios les deja claro que Él había elegido a Moisés. En los versículos 5 al 8 nos lo dice así, no los leo, usted lo puede leer en su casa y los que toman nota, anotan ahí versículos 5 al 8. Dios les dice, yo escogí a Moisés porque a mí me plació hacerlo. En consecuencia, las murmuraciones de Aarón y María queda leprosa. La pregunta sería, ¿por qué solo ella si los dos hablaron, no? No me lo pregunten a mí, cuando estemos en el cielo se lo preguntamos a Dios. Ya no va a ser necesario preguntárselo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Apliquémoslo, porque realmente la Biblia no es solo para contarnos historias. La Biblia es para que aprendemos nosotros de lo que estamos leyendo, de la historia que estamos leyendo. La historia, así resumida, es Aarón y María murmuraron contra Moisés, tuvieron celos, tuvieron envidias, tuvieron resentimiento contra Moisés, y Dios castiga los celos, las envidias, los resentimientos. Dios los castiga, y en este caso lo castiga con lepra. Muchos de nosotros hoy en día estamos contaminados
con la lepra espiritual, no física, gracias a Dios, ¿sí? Porque se imaginan que estuviéramos en ese tiempo. Alguien diría aquí, el único sano sería yo. No, yo sé que no. Creo que muchos estaríamos contaminados si en nuestro tiempo se castigara los celos, las envidias, el resentimiento con una lepra física. Pero estamos en pecado, realmente. Es una lepra espiritual. Ofendemos a Dios. Hay pecado en nuestro corazón cuando hay enojos, cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando hay resentimientos, cuando estamos murmurando contra nuestro prójimo. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos murmurado contra alguien? Murmurar es hablar a espaldas de, ¿sí o no? Eso es murmurar. ¿Ya te diste cuenta de que esta persona hizo esto? Si nos damos cuenta de algo, tendríamos que ir con esa persona, pero no hablar atrás de esa persona, porque eso es pecado. Por eso, insisto, la lepra empezaba con algo pequeñito, insignificante, ¿sí? Los papás que tienen hijos y que a los hijos les dio varicela, empezó con algo sencillo, ¿no? Algo chiquitito, y de un día para el otro están llenos de eso, de varicela, pues, que sabemos que con el tiempo se va a quitar, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, el pecado es igual. Empieza con algo sencillo, algo que tal vez no nos damos cuenta, y por eso el mensaje es para nosotros hoy. Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo: examina si hay celos, si hay envidia, si hay resentimiento, si estás hablando en contra de alguien. Muchas veces tenemos un corazón resentido contra Dios. Dios, ¿por qué bendices a aquel si mira cómo se porta? ¿No? Porque si se porta bien, pues Dios lo va a bendecir de todas formas, ¿no? Pero a veces nuestro resentimiento, y no lo decimos, y a veces no lo pensamos que lo tenemos, nuestro resentimiento es contra Dios, porque Dios le está dando a otros lo que nosotros merecemos. Dios, yo vengo todos los domingos, no falto. Y mira, estoy con problemas de esto, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas económicos, tengo problemas con mis hijos. Y aquel que nunca viene, yo lo veo tan tranquilo. Muchas veces hay cosas de esas en nuestro corazón. Ya no digamos como compañeros de trabajo, ¿no? Esos problemas de oficina, ¿no? Que nos reímos con el compañero, pero por dentro, híjoles, cómo me gustaría que lo sacaran de la empresa. No, yo sé que ustedes no dicen eso. Ese sí es para los que no vinieron. Esos problemas de resentimientos, la envidia es tristeza, es disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Eso es la envidia. Y muchas veces hay envidia en nuestro corazón. No, tal vez no al grado de Aarón y María, ¿no? Porque él sí es pastor, porque ella sí es esto, porque a mi compañero de trabajo sí le dan este premio y a mí no, si yo le he visto llegar tarde. A veces estamos contaminados con los celos, con la envidia. Prácticamente ahorita voy a hablar un poquito más de los celos. Estamos contaminados con la envidia y no le damos la importancia que tenemos que darle. Si regresamos a Levítico, la persona con lepra tenía que apartarse del campamento. ¿Sí? Esa no era una cuarentena, esa era apartarse hasta que estuviera sana.
Y ustedes, si leen despacio la Biblia, en Levítico se van a encontrar que no había una cura para la lepra. El único que podía curarla era Dios, haciendo un milagro. Y después de curar la lepra, había que seguir un ritual para que esa persona quedara pura. Entonces, a veces nosotros tenemos envidia y pensamos que es normal, pensamos que todo está bien, no pasa nada. Pensamos, ¿le tengo que pedir perdón a Dios por algún pecado? Y empezamos, no he robado, no estoy con una mujer que no sea mi esposa, no estoy cometiendo algún pecado sexual. Pues yo creo que no le tengo que pedir perdón a Dios de nada, estoy bien. No le damos importancia a la mentira, no le damos importancia a la envidia. A veces ni siquiera lo decimos, pero alguien nos cuenta, fíjate que me pasó esto. Ah, qué bueno. Y por dentro, híjoles, pero ¿por qué? Pues muchas veces hay envidia en nuestra vida y es un tipo de lepra espiritual que nos carcome. La lepra física en ese tiempo dejaba a las personas que ya no se les miraba bien el rostro, que la piel se les caía. Era algo feo. Y a veces nosotros pensamos que no pasa nada, pero hay envidia en nuestra vida. Hay celos. A veces hay celos en nuestra vida. No queremos que alguien más crezca. A veces andamos celando ni siquiera lo que no existe. A veces en nuestro corazón no nos permite estar contentos por el logro de alguien. Si viene alguien, fíjate que Dios me permitió enganchar mi casa, ¿no? Qué bueno. Y nos volteamos, ¿no? ¿Y yo qué, Dios? ¿Y a mí para cuándo? O sea, no está mal pedirle a Dios, no estoy diciendo eso. Yo creo que todos le pedimos a Dios y hay que pedirle. ¿Sí? Muchas cosas Él ya nos la dio y nada más hay que reclamarlas. Bueno, hay que tomarlas, pues. Hay promesas para nosotros. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de alguien nos cuenta y nos dice, me está yendo bien. ¿Y a mí por qué, Dios? Y si yo voy los domingos, yo creo que hoy podemos aprender algo. La lepra de la envidia, los celos, no permite que sigamos avanzando en el propósito que Dios tiene para nosotros. En Números 12 y 13 nos dice que que María quedó leprosa y la tuvieron que sacar del campamento durante 7 días. Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? La lepra le va a durar 7 días. Pero durante 7 días ella va a salir del campamento y el pueblo no va a seguir avanzando. Eso es lo que leemos. La lepra que le vino a María por sus celos, por sus murmuraciones, detuvo el avance de todo un pueblo por 7 días. Así que la pregunta es, ya dejemos en paz a María y Aarón. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años llevamos estancados? No pensemos en los demás, pensemos en nosotros. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años llevo estancado en algo porque todavía hay celos, envidias y resentimientos en mi vida? El resentimiento viene a causa de no perdonar una herida. ¿Sí? Así viene el resentimiento. La Biblia le llama en el Nuevo Testamento raíces de amargura. A veces no avanzamos porque no hemos perdonado. ¿Cuántos quieren avanzar en la vida?
¿sí? No dije en la vida cristiana hay que avanzar, sí, pero en todas las áreas de nuestra vida. Ustedes van a pensar que es muy exagerado, pero a veces no encontramos a la persona con la que queremos vivir porque hay situaciones en nuestra vida, celos, envidias, resentimientos. A veces no tenemos el trabajo que queremos porque hay en nuestra vida celos, resentimientos, envidias. A veces no tenemos lo que queremos, las bendiciones que tenemos que queremos porque hay celos y resentimientos en nuestra vida. El punto 3, se los digo de una vez, al ratito nos van a poner la imagen. El punto 3 es que hoy hay buenas noticias. Porque si nada más el mensaje fuera que si hay celos y resentimientos en nuestra vida no avanzamos, el mensaje está incompleto. Así que a veces tenemos meses, años sin progreso, sin éxito, porque solo nos hemos dedicado a murmurar, nos hemos dedicado a criticar, a sentir celos por el prójimo. Hoy es tiempo de ser sanos de la lepra de la envidia y de las murmuraciones. Número 2. No les voy a leer porque les voy a explicar el pasaje. Segundo de Reyes 5, 14 al 16 y los versículos 20 al 27 habla de un hombre llamado Naamán. Era un general del ejército sirio. Este no era judío, Este no era del pueblo de Dios. Este era un general del pueblo sirio. Era un general muy importante llamado Naamán. Este hombre tenía lepra. Y Dios manda al profeta Eliseo a decirle a Naamán: mira, zambúllete, métete en el río Jordán 7 veces y vas a quedar limpio de la lepra. 7 veces en el río Jordán. Naamán al principio reclama y dice: no hay ríos más bonitos aquí donde yo estoy, como para que yo vaya al Jordán, feo. Iba a decir a la Toyac, pero no, es el Jordán. ¿Sí? Como para que yo vaya al Jordán y me zambulla en ese río. La Biblia no lo dice, pero posiblemente Naamán dijo: en ese río feo y sucio. Había qué cosa en su corazón: soberbia, orgullo. Qué bueno que los orgullosos no vinieron hoy. Muchos de los que estamos aquí hemos sido orgullosos, dándonos cuenta, y muchas veces sin darnos cuenta hemos sido orgullosos. El orgullo es como una lepra también. Es una lepra espiritual. Naamán tenía que entregar su orgullo y obedecer, que fuera el río Jordán 7 veces, zambullirse en el río e iba a quedar limpio. Lo hizo y quedó limpio. Pero la historia no termina ahí. Naamán era un general del ejército sirio. Económicamente estaba muy bien, seguramente. Naamán, en agradecimiento, le quiso dar a Eliseo regalos. Pero ¿saben qué hizo Eliseo? Le dijo: muchas gracias, pero no. O sea, Dios no me mandó por tus regalos. Dios me mandó a decirte que te iba a sanar de la lepra si hacías lo que tenías que hacer. Así que Eliseo dice: no quiero tus regalos. O posiblemente le dijo: Dios me dijo que yo no recibiera regalos. Pero Eliseo tenía un discípulo llamado Giesi. Y Giesi dijo: ahí mi profeta Naamán. Pues si no se lo pidió él, Naamán se lo ofreció. ¿Qué le costaba decir: pues vénganos en tu reino? Eso pensó Giesi, Así que Giesi dice: voy a ir con Naamán y le voy a decir: ¿sabes qué? Dice el profeta que sí quiere
lo que le vas a dar. Eso se llama avaricia. Y de Naamán se llama orgullo. Esas son dos cosas también que muchas veces hay en nuestra vida y tal vez no nos damos cuenta. Avaricia y orgullo. Los primeros, celos, envidias y resentimientos. Avaricia y orgullo. 5 aspectos, los resumí en 2. 5 aspectos en los que hoy podemos hacer un examen, autoexamen. Y si hay algo de esto en nuestro corazón, hoy le podemos decir: Dios, sáname. Y Dios no nos va a mandar al Jordán a zambullirnos 7 veces. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace Dios. Este hombre Naamán le da a Giezi lo que Giezi le pide en nombre de Eliseo. Así que Giezi lo recibe, va y lo esconde, pero a Giezi se le olvida algo. Hace un rato hice una pausa donde dice: y Dios oyó, ¿sí? Lo de Aarón y María. Y en el caso de Giezi, Dios vio. A veces pensamos que si yo lo escondo, si estoy solito en mi habitación con la puerta cerrada y la luz apagada, nadie me ve. Dios siempre está viendo. Voy a decir palabras de José Ángel en los campamentos, hablando de un tema. Siempre dice: miren para arriba. Y se los voy a pedir a ustedes: miren para arriba. Miren para arriba, no tengan miedo. Se me quedan viendo a mí, ¿qué me va a aventar? No les voy a aventar nada, miren para arriba. ¿Qué ven? Techo. O sea, algunos dicen banderas. Bueno, un poquito más de arriba. Techo, ¿no? El plafón se ve bonito. Antes era una lámina, ¿no? Hoy está más bonito. De aquí para arriba lo que vemos es techo. Eso lo dice José Ángel. Pero de arriba para abajo se ve todo. Dios lo ve todo. No nos podemos esconder. Giezi pensó que podía esconder, podía ocultar algo, pero Dios lo ve. Versículos 24 al 26 del segundo libro de Samuel, que les dije hace un momento. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dios lo ve. ¿Y qué fue lo que pasó con Giezi? Terminó leproso. Por haber hecho esto, la lepra de Naamán le vino a Giezi. Pero en realidad Giezi ya tenía una lepra espiritual llamada avaricia, llamada engaño. ¿Cuántos hoy en día de los que estamos aquí queremos tener más en base a engaños? No está mal pedirle a Dios bendiciones. Yo lo repito, la Biblia dice, y lo dice Dios: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere bendecirnos en todo, pero no a base de engaños, no a base de corrupción, no a base de estafas. Aún siendo cristianos esto pasa, ¿no? Uno piensa: eso pasa para los que no vienen. Aún en la vida cristiana esto pasa. Tal vez hoy los que estamos aquí, por querer tener dinero, por querer tener posesiones materiales, estamos dispuestos a cualquier cosa, incluso a desobedecer los mandamientos de Dios. Y no debe de ser así. Tal vez no hemos caído en eso. Tal vez va a venir la tentación y Dios nos está hablando antes de tiempo. Tal vez ya lo hicimos, Dios nos está hablando todavía a tiempo. Yo creo que es buen momento para pensar que en nuestra vida no haya avaricia, no haya celos, no haya envidias, no haya resentimientos. Punto número 3. Buenas noticias. Estas son las buenas noticias. La lepra, como el pecado, traen pena y traen dolor. El leproso, como les dije hace un momento, era excluido del pueblo.
para que no contaminara a la comunidad. Nadie se podía acercar a un leproso. El leproso tenía que andar lejos de las personas. En algunos lugares había ciudades de leprosos. Pero si estaban en la ciudad, en el tiempo de Jesús tenían que tener una campana, ¿sí? Como el que les ponen a las ovejitas. Tenía que tener una campana, no sé si en el cuello, en la pierna, en el brazo, pero cada vez que el leproso se moviera iba a ir sonando la campana. O peor aún, iba a ir gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Eso era en el tiempo de Jesús. Se les prohibía la relación con los demás. Así que había soledad, había rechazo, había oprobio. Eran marcados como una amenaza para la vida del pueblo. Y eso acentuaba el sufrimiento de los leprosos, de que por sí la enfermedad ya era terrible. Realmente era considerado como un muerto en vida. Era considerado como un impuro, contaminado. Se formaba una barrera entre el leproso y la comunidad. Para colmo, él iba proclamando su impureza y su separación. Tocar a un leproso era también terrible. Tal vez no me contagiaba de la lepra si por alguna razón lo rocé. Pero espiritualmente religiosamente esa persona quedaba impura por un tiempo. Así que ni siquiera había que acercarse a los leprosos, mucho menos tocarlos. Y aquí viene la buena noticia. Lucas 5:13. Es toda la historia también, pero yo les leo un versículo nada más por tiempo. Entonces, está hablando de Jesús. Entonces, extendiendo él la mano, ¿quién? Jesús, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Híjoles, aquí pasaron muchísimas cosas que no da tiempo para explicarlas muy despacio. Tengo que ir muy rápido. Realmente es un mensaje aparte. Este hombre le llega a Jesús y le dice: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. El diálogo es corto. Jesús era de muchas acciones. Además, este mismo pasaje en Mateo venía terminando el Sermón del Monte. Ya había hablado mucho ahí. Entonces Jesús contesta rápido y cortito: quiero, sé limpio. Lo tocó y la lepra se fue. Así de fácil, así de fácil. Fácil para nosotros. Para Jesús posiblemente fácil. Pero en el caso de la lepra espiritual también fácil para nosotros. Pedimos perdón con un corazón arrepentido, pedimos perdón y Dios nos perdona. Dios nos sana de la lepra espiritual. Dios nos quita esa lepra espiritual. El pastor habló en la cena del Señor de la expiación. Alguien pagó el precio ya por nosotros. Jesús ya pagó el precio. Él hizo lo difícil. Para nosotros toca lo fácil. Venir con un corazón arrepentido, pedir perdón y Él nos perdona, nos limpia. Eso es lo que hace Jesús. Y me llama la atención lo que hace con este hombre. Jesús rompe todo el proceso discriminativo y humillante que había para los leprosos. La mano de Jesús rompe barreras ahí. Primero, Jesús permite que este hombre se le acerque. Sabía que era leproso y permite que se le acerque. Dios está permitiendo hoy que nosotros nos acerquemos a Él. Es más, hoy Él nos está buscando a nosotros. Miren cuánta es su gracia, que no dice: aquí estoy para cuando quieras venir. No, yo te busco. Pónganle su nombre, yo le pongo el mío. Josué, ¿quieres ser limpio? Sí, Jesús, quiero ser limpio. Eso es lo que tenemos que hacer.
La invitación está hoy, por eso es buena noticia. La invitación es hoy. Josué, pónganle su nombre. Josué, ¿quiere ser limpio de celos, envidia, amargura, resentimiento, avaricia? Todo lo que hay en tu corazón. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Jesús le dijo al leproso, sí quiero. Nosotros hoy le tenemos que decir a Jesús, sí quiero. Y Él nos limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, Jesús dejó que se le acercara. Luego, Jesús se pone muy cerca de él. Jesús conocía las consecuencias. Jesús, no vas a poder entrar en la sinagoga porque tocaste al leproso. Eres impuro, Jesús. No puedes entrar allá, te quedas lejos. Jesús conocía las consecuencias. Pero Jesús hace un milagro. Y Dios quiere hacer un milagro hoy en nuestra vida. Jesús en la cruz se manchó las manos por nosotros. Jesús en ese momento del leproso asumió las consecuencias religiosas, asumió las consecuencias sociales, porque el amor está encima de las leyes religiosas, encima de las leyes sociales. Aquí viene algo muy importante. Dios nos recibe como venimos. ¿Sucios? Yo sé que a veces es difícil pensar, ¿vengo sucio? ¿Vengo inmundo? Que no hay orgullo en nuestro corazón. Yo vengo limpio, Jesús. Tal vez sí, tal vez ya le pedimos perdón a Dios. Pero los que no, Dios permite que nos acerquemos sucios, inmundos, de pecado, no físicamente. Se ven bañados ustedes. Pero espiritualmente no sé cómo venimos. No importa cómo vengamos. Jesús no solo dejó que el leproso se acercara, Jesús lo tocó. Y lo tercero y más importante, Jesús lo limpió, lo sanó. Al instante la lepra se quitó y le dijo, mira, no se lo digas a nadie más. Preséntate ante el sacerdote y enséñale. Dios nos recibe como estamos, pero no nos quiere dejar así, quiere limpiarnos. Y después de limpiarnos, quiere que nos mantengamos limpios. Y posiblemente nos vamos a volver a ensuciar. La idea es que no. Pero podemos venir porque Jesús siempre está con las manos extendidas. Jesús siempre está tocando. Jesús siempre está curando. Jesús siempre está rompiendo barreras. Pónganse de pie, por favor. Jesús no tiene miedo de entrar en contacto con personas inmundas. Jesús no tiene problemas con eso. Lo cierto del caso es que Jesús quiere limpiarnos. Él está aquí hoy. Y yo creo que tenemos un momento para reflexionar. Yo les hablé de celos, les hablé de envidias, resentimientos, avaricia. Tal vez algo más. Pero cualquier situación que estemos pasando hoy de pecado, Él está aquí para perdonarnos. Ese es el mensaje de esta mañana. Yo no sé si todos podemos decir estoy limpio. No hay nada de eso en mi vida. Si es así, está bien. Hay quienes tal vez no están así
Y los que pueden decir, yo estoy limpio, pueden orar por los que hoy no están limpios. Y decirle a Dios que escuche sus oraciones. Pero si estamos en una condición en que necesitamos limpieza, acuérdense, la lepra empezaba con algo insignificante, una ronchita, como le decimos nosotros. ¿Sí? Algo sencillo. El pecado empieza con algo sencillo. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, ten cuidado con esto. Porque aunque parece no peligroso, se puede convertir en lepra. Ten cuidado con esto. No esperemos a estar llenos. Si hoy el Espíritu Santo nos está recordando, es momento de pedirle perdón. Y ese es el llamado. El llamado no es para recibir a Cristo. Al ratito hacemos ese llamado. Pero el llamado que estoy haciendo ahorita es para decirle, Dios, perdona mis pecados. No les voy a pedir que levanten sus manos. Les voy a pedir que ahí, en su lugar, con sus propias palabras, no lo tienen que gritar. Él escucha. Él oye. Pero tal vez sí tenemos que decirlo con nuestra boca. Dios, perdona mi pecado. Hay avaricia, hay resentimiento, hay celos, hay envidias. Empiecen a hacerlo con sus ojos cerrados. Yo quiero orar por ustedes y luego vamos a alabar a Dios. Y estoy seguro que hasta a alguien todavía le cuesta decir, Dios, soy celoso, Dios, soy celosa. Tengo resentimientos, Dios. No he perdonado, quiero perdonar. Yo quiero orar por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que están acá. Tú conoces, Dios, sus corazones. Conoces, Dios, sus pensamientos. Tú sabes de qué te están pidiendo perdón. Tú los escuchas. Tal vez les está costando reconocer celos, envidias, resentimientos, avaricia y cualquier otra clase de pecado que es una lepra espiritual. Los pongo en tus manos, Dios. Ayúdalos. Yo sé que tú los perdonas. Para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Estás esperando un corazón arrepentido y seguramente hay muchos corazones arrepentidos en este lugar. Perdónalos, Dios. Ayúdalos. Tú conoces sus necesidades. Tal vez sabes que están batallando en otros aspectos en su vida. Tal vez no hay celos, no hay resentimiento, pero hay enojo, hay ira, hay adicciones en sus vidas. Perdónalos. Tú conoces los corazones arrepentidos. Ayúdalos, guárdalos, fortalécelos, Dios. Cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón y sabemos que alcanzamos misericordia. Sabemos, Dios, que tenemos perdón de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es efectiva el día de hoy en este lugar para limpiar pecados, para limpiar nuestros corazones, para limpiar la lepra espiritual de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Antes de alabar a Dios, si alguien no ha entregado su vida a Cristo, entregar su vida a Cristo es decirle a Jesús: Jesús, reconozco que
moriste por mí en la cruz, te abro mi corazón. Eso es entregar nuestra vida a Cristo. A veces lo hacemos una vez y para siempre, pero a veces tenemos que recordarlo una y otra vez. Si alguien hoy quiere hacerlo por primera vez, puede repetir esta oración conmigo y después alabamos a Dios. Si alguien quiere hacerlo, puede repetir: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mis pecados, por mis maldades. Diste tu vida para que yo tenga vida eterna. Hoy vengo a ti con un corazón arrepentido. Te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón y que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Amén y amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer